El tema que vamos a tocar en estos momentos es potencia mecánica. Pero hablar de potencia mecánica implica hablar de la rapidez con la cual se transmite energía mecánica. Oye, rapidez con la cual se transmite energía mecánica. La transmisión de energía está relacionado con el trabajo mecánico. Fíjate acá, por favor, un bloque trasladado del punto A hacia el punto B. Pero al ser trasladado, ha cambiado de posición y a este vector le llamamos vector de desplazamiento. Sin embargo, para llevarlo de A hasta B, hemos invertido un tiempo. Entonces, la potencia media lo vamos a relacionar como ese trabajo efectuado, que en realidad viene a ser una variación de trabajo del punto A hacia el punto B respecto al intervalo de tiempo. Entonces, de esta forma, vamos a determinar el trabajo o la potencia efectuado en un intervalo de tiempo. Sin embargo, este trabajo efectuado desde A hacia B, donde decimos por acá, se va a determinar como la fuerza por el desplazamiento, el producto escalar, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Muy bien. Si esto mismo lo reemplazamos acá, mira lo que me sale, ¿ve? Al reemplazar, lo que voy a obtener es lo siguiente, ¿ve? Que la potencia media se va a determinar como la fuerza, producto escalar del vector de desplazamiento, dividido con el intervalo de tiempo. Y esto de acá es lo que tú llamas con el nombre de velocidad media. Qué interesante, ¿no? Entonces, a esto le llamamos velocidad media. Muy bien. Entonces, quiere decir que la potencia media está dado como la fuerza producto escalar de la velocidad media. Pero, ¿qué ocurre en un trayecto curvilíneo? La partícula llevada del punto A hacia el punto B mediante una fuerza constante. Fíjate lo que va a ocurrir, ¿eh? La fuerza es constante y la unión del punto de inicio con el punto final es lo que usted conoce con el nombre de vector desplazamiento. Aquí está el vector desplazamiento y paralelo al vector desplazamiento, ya sabemos, a esto se le llama con el nombre de velocidad media. Pero ocurre que la fuerza es constante, significa que la fuerza y este vector de desplazamiento en el tramo de A hacia B, ese ángulo formado siempre va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque la fuerza es constante. Muy bien. Quiere decir entonces que la potencia media desarrollado por esta fuerza para llevar la partícula de A hacia B se va a determinar como esta fuerza producto escalar de la velocidad media, el cual también se puede calcular como la fuerza velocidad media por el coseno del ángulo formado. Qué interesante, ¿no? Así también voy a determinar lo que es la potencia media. Pero, ¿te has preguntado tú qué ocurre en un movimiento rectilíneo uniforme? Sí, pues en un movimiento donde la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, la velocidad media es igual a la velocidad. Oye, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo calculo la potencia desarrollado por esta fuerza, la potencia media? Mira, ve, la potencia de esta fuerza. La potencia desarrollado por la fuerza, A sería el producto escalar, pero como está formando ángulo, sería fuerza, el valor de la velocidad, por el coseno del ángulo θ. Sin embargo, la fuerza de rozamiento para este caso, la potencia del rozamiento, oye, pero el rozamiento con la velocidad son antiparalelos, lo cual significa que el ángulo formado, 180 grados. ¿Cómo se calcula la potencia? Fuerza, la rapidez, por el coseno del ángulo. Pero el coseno de 180 es negativo, menos 1, ¿verdad? Muy bien, entonces lo voy a reemplazar y eso me va a dar menos fuerza con la rapidez. Ese negativo, ¿qué significa?
que en vez de ganar, lo que está ocurriendo es que el rozamiento está generando una pérdida de energía. Oye, entonces el rozamiento genera desgaste de energía, ¿no? Y es correcto, ¿no? Porque se supone que la fuerza F va jalando y el rozamiento va desgastando, ¿no? Muy bien. ¿Qué ocurre en el movimiento rectilíneo uniformemente variado? En este movimiento rectilíneo uniformemente variado ocurre que la aceleración es constante, por lo que la velocidad media voy a determinar como velocidad inicial más velocidad final entre 2. Ahí está. Y si yo quiero calcular la potencia desarrollado por esta fuerza, y como esta fuerza es paralelo a la velocidad, simplemente será fuerza multiplicado con el módulo de la velocidad media, ¿no? Potencia instantánea. Para ello vamos a analizar esta posición de la partícula en el cual presenta una velocidad. Oye, acá está la fuerza que está actuando en ese instante. Cuando tú hablas de potencia, hablas de la rapidez con la cual se transmite energía. Oye, hablamos de la potencia instantánea. Se va a calcular como la derivada del trabajo respecto al tiempo. Claro que en realidad viene a ser del límite de la potencia media, ¿no? Cuando ese intervalo de tiempo tiende a cero. Pero colocando todo esto, también lo podemos expresar como la derivada del trabajo respecto al tiempo en ese instante dado. Oye, pero el trabajo, tú sabes perfectamente que es el producto escalar de la fuerza con el vector de desplazamiento. Y como la fuerza estamos considerando constante, oye, entonces sería fuerza, producto escalar del vector desplazamiento, que en este caso es un diferencial del vector posición, respecto al tiempo. Y esto es lo que tú llamas con el nombre de velocidad instantánea o simplemente velocidad. Entonces, la potencia instantánea se está determinando como el producto escalar de la fuerza con la velocidad instantánea. O sea, ¿cómo calculo entonces para este caso la potencia instantánea? Como es un producto escalar y acá están formando ángulo, muy bien, también se puede determinar acá abajito la potencia instantánea como la fuerza, velocidad, producto escalar, oye, o también el módulo de la fuerza con la rapidez por el coseno del ángulo formado. Y a esto le llamaremos potencia instantánea, ¿correcto? Ahí está. Esta es la potencia instantánea. ¿Ve? Hablemos ahora de eficiencia. Cuando hablamos de eficiencia, hablamos de una relación, ¿no? Pero una relación de energía de la que va a absorber, en este caso un motor, y de la que va a utilizar para desarrollar trabajo. En sí, la eficiencia nos va a marcar en cuánto de energía de repente vamos a utilizar y cuánto de energía se va a perder, ¿no? Debido justamente a las fuerzas parásitas que van a subsistir dentro del motor, ¿no? Entonces vamos a averiguarlo por acá qué ocurre con el motor en funcionamiento, ¿no? Aquí hemos agarrado el conducto que viene a ser un cable, hemos conectado. El motor lo que hace es consumir potencia. Pero si usted compra, por ejemplo, un motor, en las indicaciones del motor dirá pues 600 vatios, 800 vatios, 1000 vatios, 2000 vatios, pero eso es o no es más que la potencia nominal, que en sí viene a ser la potencia consumida por el motor. Entonces, aquí está la potencia de entrada al motor, al cual mayormente le llamamos con el nombre de potencia consumida, que está consumiendo o absorbiendo el motor. Una vez que el motor empieza a absorber potencia o energía, el motor empieza su funcionamiento y producto del funcionamiento internamente hay fuerzas parásitas que van a generar y van a desprender energía. Y como esa energía se va desprendiendo a razón del tiempo,
le vamos a llamar con el nombre de potencia perdida. Aquí tenemos la potencia perdida o disipada. Pero el motor en su funcionamiento lo que va a hacer es proporcionar potencia para que pueda levantar cargas, por ejemplo en un ascensor, levantar el ascensor, por ejemplo en una grúa, levantar pesas, objetos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces a esto le vamos a llamar potencia utilizada por el motor. Pero ¿cómo voy a determinar yo la potencia utilizada, la potencia perdida o la potencia consumida? Antes de la conservación de la energía diremos que la potencia consumida va a ser igual a la potencia perdida más la potencia utilizada. Ahí está, conservación de la energía. Mientras que la potencia utilizada, acá viene la potencia útil, esta potencia útil va a ser, mira, ve qué interesante, ¿no? La fuerza del motor, ahí está, por la velocidad media, ahí está. Así vamos a calcular la potencia utilizada por el motor para poder levantar de repente bloques. Si la velocidad fuera constante, A de frente multiplico esto 2, ¿no? Pero si el movimiento es con aceleración constante, interesante también, porque esta potencia lo puedo calcular del motor como fuerza por velocidad media y eso es la semisuma de las velocidades. Ahora bien, la eficiencia, siendo la eficiencia del motor, ocurre que cuando uno compra un motor, lo compramos de acuerdo a su eficiencia. Esta eficiencia del motor se va a determinar como la potencia utilizada respecto a la potencia consumida o absorbida por el motor. Esa razón de ambas potencias vamos a llamar con el nombre de eficiencia. Pero si nosotros queremos que la eficiencia esté en porcentaje, simplemente le multiplicamos por el 100%, ¿no? Ahí está. Entonces, así vamos a determinar la eficiencia del motor.